Hola, muy buenos días. Amanecemos con fe, con esperanza y sí, a activar ese escudo frente a la emergencia nacional que estamos viviendo en el marco que entorna la Semana Santa y estos días donde hay que resguardarse. Hay que evitar ese contagio de un solo y más bien tratar de contener esa curva, que es lo que hablamos desde el primer día. Hoy está con nosotros el doctor José Daniel Pérez. Doctor, es un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muy buenos días. No, gracias a ustedes por invitarme y un gusto saludarle a todos. Doctor, entre las medidas que activa el gobierno para esta semana, a partir del sábado propiamente, ¿verdad? Donde se acorta ya desde las 8 de la noche, ahora sería las 5 de la tarde, donde tenemos que resguardarnos en casa y luego entra a regir a partir del sábado, pues, el uso de ciertas placas para nuestra circulación. ¿Esto cómo impactaría en evitar el contagio? Todas las medidas que toma el gobierno son dadas precisamente para intentar generar control de todo lo que estamos viendo que está sucediendo no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Qué esperamos con estas medidas? Bueno, con estas medidas se espera que la población tenga un tiempo más de estar en su casa, sobre todo en una semana donde tendemos o hay una tendencia mucho más importante a salir. Hay algunos días que son libres dentro de esta semana y lo que se quiere es precisamente motivar a la gente a que esté dentro de su casa. Hay que recordar que hay que evitar las aglomeraciones, hay que recordar que hay que procurar no reunirnos durante este tiempo y precisamente se quiere impactar en esa semana con estas medidas sobre esos aspectos. Repercusiones de no acatar estos lineamientos precisamente porque es cierto, hay días libres, la gente sentiría de alguna manera que es un momento pues no para aglomerarse, pero a lo mejor para reunirse con parte de la familia, aunque sea así medio distanciaditos. ¿Qué recomendación y qué repercusión? Claro, las repercusiones que quisiéramos ver en ese sentido es que la curva se mantenga en el nivel en el que la estamos viendo. Si bien es cierto, estos días hemos tenido alguna disminución en los casos, si nosotros no permanecemos con los cuidados, si nosotros no permanecemos manteniendo lo que se ha establecido a nivel gubernamental, si no mantenemos ese distanciamiento social, sin duda alguna en unas 2 semanas volveremos a ver un pico más alto probablemente y eso podría llevarnos a exceder la capacidad de nuestro sistema. Entonces, eso es lo que esperamos ver, que se mantenga la curva. ¿Qué recomendación tenemos? Acate las recomendaciones. Por favor, manténgase en su casa. Por favor, recuerde que el distanciamiento social es la única medida que está realmente comprobada para poder evitar que esto siga esparciéndose como lo ha hecho. Ahora, en el marco que hemos vivido, ¿verdad? Desde el día 1 hasta el día de hoy, porque aquí la cuenta es y las decisiones son de día con día. ¿Podríamos pensar que en algún momento podría haber una cuarentena total o podríamos pensar que hasta el momento, pues como vamos contenidos de alguna forma, vamos bien? Eso va a depender muchísimo de cómo nos comportemos nosotros. ¿Por qué? Porque conforme vamos aumentando en el número de casos, probablemente se tengan que aumentar en el número de medidas que se van estableciendo. ¿De qué depende? Depende de la capacidad de nuestro sistema. Sí estamos acostumbrados tal vez a ver el gráfico donde podemos ver cómo la curva se va moviendo, pero también hay que estar conscientes que el tope de esa curva depende de la capacidad que tiene nuestro sistema para atender a los pacientes. Entonces, si nosotros no acatamos las medidas, lo que va a pasar es que vamos a empezar a exceder esa curva. Y cuando esa curva sobrepase la capacidad de nuestro sistema, la única manera de parar y de controlar el virus de manera relativamente rápida, porque tampoco es rápido, es una cuarentena total. Ahora, nuestro país también no tiene todas las medidas o toda la capacidad de hacerlo, pero sin duda alguna tiene la posibilidad de extremar las medidas que está tomando para evitar que más gente salga. Ahora, en el caso, por ejemplo, si repasamos cifras y si vemos la cantidad de personas contagiadas en nuestro país, podríamos decir que un 95% de estas personas están en sus hogares. Estamos pensando que estarían respetando, evidentemente, la cuarentena, los cuidados necesarios, pero la pregunta sería aquí, digamos, las entidades a cargo de esto, ¿le dan un seguimiento a estos enfermos que están en casa, doctor? Claro, desde el día 1 el Ministerio de Salud estableció una serie de lineamientos que están disponibles en su página para que cualquier persona los pueda ver y estos lineamientos tienen específicamente el cuidado del paciente que está como caso sospechoso, caso probable o caso confirmado dentro de su casa. Hay disposiciones específicas dentro del hogar que tienen que cumplirse para que pueda permanecer en ese espacio y también se hace un seguimiento de manera muy importante a través del centro médico al cual pertenece este paciente o del área a la cual pertenece este paciente, que va a estar pendiente no solamente de que se acate las indicaciones de no salir de su casa, sino también de que las condiciones de su hogar sean las apropiadas y que la condición de salud de este paciente se mantenga de manera apropiada. Si alguna de estas cosas no se da, entonces inmediatamente se reconsidera la opción de que ingrese a un hospital donde podamos darle los cuidados necesarios y eventualmente asegurar el aislamiento del paciente. Ahora, la persona que está enferma en casa, digamos, ¿en qué momento se le da de alta?
tiene que esperar exactamente el mismo espacio de tiempo que ha esperado cualquier paciente que esté internado. Entonces, usualmente nosotros vemos que el virus tiene una tendencia de más o menos para unos 14 días en el paciente a nivel de síntomas y otros. Ahora, esos 14 días tal vez no son el espacio que consideramos, sino que el espacio que consideramos es hasta que el paciente dé negativo en las pruebas. Las pruebas se continúan haciendo. Entonces, o sea, las personas que fueron infectadas se le vuelve a hacer una prueba, exactamente, hasta que dé negativo. ¿Okay? Cuando ya el paciente ha dado negativo, es que inclusive se considera recuperado. A veces la gente dice, apenas tenemos 4 pacientes recuperados. Sí, esos 4 pacientes recuperados es porque son los que ya salieron negativo en las pruebas específicas para determinar que el virus ya no está presente en su cuerpo. Aunque puede ser que tengan una semana no tener síntomas. Claro, claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que están hospitalizadas? Tenemos una cantidad de personas hospitalizadas y otras, bueno, también hospitalizadas, pero en la unidad de cuidados intensivos. En las que no están en cuidados intensivos, ¿cuáles son los cuidados que están teniendo? Es decir, ¿qué diferencia hay, verdad, sobre las que están en casa y estas que están en hospital? Sí, la persona que entra a un hospital tiene 2 condiciones por las cuales podría entrar. Una de las condiciones es porque su hogar no tiene las condiciones necesarias, valga la redundancia, para poder permanecer ahí de manera aislada, ¿ok? Y la otra circunstancia es que requiera probablemente una atención hospitalaria un poco más importante, o sea, probablemente requiere oxígeno, probablemente requiere alguna ayuda desde ese punto de vista ventilatorio que lo obliga a permanecer. Y diferente a al que está en cuidados intensivos. El que está en cuidados intensivos, que son las unidades más preparadas de nuestro país, donde está el equipo médico con mayor tiempo de estudio también y el equipo médico que tiene mayor capacidad de hacer diferentes procedimientos, son unidades donde el paciente ingresa porque ha presentado una neumonía grave, una falla ventilatoria, o sea, ya su cuerpo prácticamente por la enfermedad no está pudiendo respirar de manera apropiada y requiere un proceso mucho más importante. Ese ingresa a esta superunidad de cuidados que va a procurar que se mantenga su salud de la mejor manera en el espacio que logre recuperarse. En la unidad de cuidados intensivos, doctor, nos preguntamos si la persona que entra ahí, evidentemente es porque está complicada, como usted bien lo dice, pero el tiempo de duración depende más de las otras complicaciones a nivel de otros factores que tenga y no necesariamente precisamente por el COVID? Sí, vamos a ver, lo que pasa es que el COVID, cuando ya llegamos al estado donde requerimos una unidad de cuidados intensivos, probablemente también ha procurado o ha producido un desbalance en otras enfermedades o en otras áreas del cuerpo. Entonces la unidad de cuidados intensivos le da un soporte a todas esas áreas. ¿De qué depende que el paciente salga de la unidad de cuidados intensivos? Tal vez no es de que la prueba de COVID dé negativa, es precisamente de que el resto de sus áreas también estén compensadas y entonces nosotros vamos pasando este paciente de cuidados intensivos, cuidados intermedios, hospitalización, alta hospitalaria. Ahora, cuando hablamos de los casos, de los 375 casos, hablamos de rangos de edad entre los 1 y los 87 años. ¿Podríamos pensar que en algún momento esta brecha de edad se acorte, doctor? No, tal vez no podríamos pensar en que se acorte la brecha. Esa brecha, el virus no discrimina, y eso es muy importante. El virus no discrimina absolutamente ningún grupo etario. Y a pesar de que nosotros hemos hablado de que el 80% de los casos va a tener una enfermedad leve, y que 15% de los casos va a tener una enfermedad moderada, digamos, y un 5% una enfermedad grave, eso no implica que esté específicamente designado a un rango específico de edad, no, sino cualquier persona de cualquier edad, aún sin factores de riesgo, podría estar en el 5% que representa una enfermedad grave. Entonces, por eso el llamado a prevenir en todos los grupos de edad, jóvenes y adultos mayores también. Todos tenemos las mismas condiciones para poder contagiarnos. Claro. Esa es la pura verdad y que nos quede claro. Así la es. diferencia es que si tenemos factores de riesgo, podría complicarse la enfermedad. Claro, hay mayor probabilidad de que se complique la enfermedad. Pero de contagio, todos. Y exactamente. Esto tiene que quedar muy claro. Ahora, cuando hablamos de la curva, ¿verdad? Que esta es la temática que nos ha quejado a todos y que de repente nos mantuvo felices o tranquilos, que en estos últimos días pues se había mantenido y contenido de una manera muy buena. Y de repente cuando ayer se presentan un poco más de casos, hay gente que se alarma mucho. ¿Cuál es el comportamiento que ustedes, los expertos, están esperando y por qué verdaderamente es importante tenerlo claro? Porque de repente tampoco el pánico o sea, hay que contenerlo. Claro, claro. A veces estamos esperando el reporte del mediodía casi pidiendo pizarra, ¿verdad? Y vamos a ver, la idea
no es preocuparnos precisamente porque aumentó 15, aumentó 20, aumentó 38. Yo creo que todos tenemos que estar conscientes en este momento de que va a aumentar y va a seguir aumentando y probablemente en los próximos tiempos aumente aún más de lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros muy conscientes en el comportamiento de esta curva? Que siempre se mantenga por debajo de la capacidad de nuestro sistema de salud. Si nuestro sistema de salud, si esta curva llega a sobrepasar la cantidad, eso quiere decir que no vamos a tener posibilidades de atender a todos los pacientes y vamos a vernos en casos similares a los que ha ocurrido en España, lo que está ocurriendo en Italia. Ojo que también lo que probablemente Estados Unidos está empezando a afrontar por las condiciones de su sistema de salud. Y eso es lo que queremos evitar a toda costa, porque ahí es donde empezaríamos a ver una mortalidad mucho más alta en el virus. Cuando usted habla de extenderlo en el tiempo, doctor, porque esa es como la palabra mágica en este momento, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cantidad de tiempo? El tiempo que sea necesario hasta que nuestro sistema esté bien preparado para atender, lo que es parte de lo que hemos hecho a través del CENARE también, y además el tiempo que sea necesario para que no se aumente en un pico de inmediato, desmedido o en un tiempo muy corto y eso sea lo que produzca que eventualmente no tengamos capacidad de manejar todos los casos. Ahora, también en esto de la curva, ¿verdad? Porque como usted dice, la pizarra se quiere ver a las 12:30, donde el ministro de Salud da las declaraciones y nos dice cuántos casos aumentaron. Todo el mundo está a la expectativa, al pendiente, por supuesto, es una preocupación país. Pero cuando se habla del pico, que es otro término que también se ha manejado muchísimo, ¿cuál va a ser el pico? Hay gente que se especula mucho al respecto. ¿Qué es el pico? Y la gente añora el pico porque después del pico viene la baja, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos esperando? Este virus tiene una situación que ha afrontado el mundo, que es muy nuevo. Entonces, y con la cantidad de casos que tenemos en Costa Rica, es muy arriesgado poder decir, el pico es en tal fecha, va a ser de tantos casos y a partir de ahí vamos a bajar. Eso es muy difícil de decir y probablemente va a depender. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? En nuestro país lo que estamos procurando a través de todas las medidas es que ojalá nunca lleguemos a tener un pico tan alto que nos vaya a desbalancear el sistema. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que cada medida, si la población la acata de manera apropiada, va a evitar precisamente que lleguemos a ese punto en específico y eso nos va a ayudar eventualmente a que logremos mantener una estabilidad apropiada y que de nuevo, que tal vez es que la limitante del pico no solamente la cantidad de pacientes, sino que nos exceda en lo que podemos exactamente Esa es la manejar. palabra clave aquí, la capacidad que tenemos para atender a nuestros enfermos.